Vamos a continuar. Le he dicho que durante este mes vamos a hablar de la adoración. Y estoy en calidad de maestro de enseñar y traigo algunos detalles, ¿sí? Espero que no se me duerma. Espero que esté así con las pepas peladas, dicen en mi pueblo. Porque es muy interesante. Yo empecé el viernes diciendo que de esto, de la adoración, depende todo lo que hacemos. Porque la adoración tiene una característica y hace que trabaje mi humildad. Porque habíamos dicho que adoración tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con reconocimiento y por lo tanto es un tema que me debería interesar, ¿sí? Y habíamos dicho que habíamos relacionado erróneamente la adoración a las músicas lentas, a las músicas suaves. Casi que Armando Manzanero era un adorador por esas canciones, ¿no? Que él decía, esas canciones de amor. Pero es un error que la iglesia tal vez ha cometido un poco como para salir del paso, ¿sí? Pero en realidad vimos que adoración engloba absolutamente todo. También habíamos dicho que la adoración hace o se manifiesta de diferentes motivos, o lo manifiesto de diferentes motivos. Una de ellas es por lo grande que es Dios y la otra son por situaciones externas que me pasan, ¿sí? Habíamos dicho también que la adoración como expresión va a provocar que mi vida espiritual, escuche esto creo que si nos quedamos con esto de la lección pasada es suficiente. Mi vida espiritual, esa vida de intimidad con Dios, va a provocar una manifestación, una postura de mi cuerpo, ¿sí? Porque adoración tiene que ver con postrarse y ahora vamos a ver más. Entonces habíamos dicho eso, sumisión, reconocimiento, entrega. También habíamos hablado del temor de Dios, pero hoy le traigo los elementos. Hay muchos, yo solo he traído tres, ¿sí? He traído tres elementos que son importantes y vitales para entrar en adoración. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, no sé, pero hoy se me ha hecho difícil entrar a la presencia, entrar en momento de adoración? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Sí? No sé qué me pasa, pero me costó una barbaridad, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué? Algunos le echan la culpa al grupo de alabanza, ¿sí? Que no estuvieron espirituales. Otros le echan la culpa al pastor, pero por lo general jamás se echan la culpa a sí mismo, ¿sí? No, es el fuego, es lo frío del lugar, ¿sí? Es la voz suave del pastor, ¿sí? Entonces, vamos a aprender hoy algunos elementos claves para poder entrar en esta adoración. Y ahí los tengo, son esos tres. Fíjese, ¿ven bien de allí? Pronto pondremos la otra acá para ustedes. Ahí, ¿sí? Para que no le dé tortícolis. Tres claves son altar, postración y ofrenda. Y todos sabemos que habíamos también dicho que hemos sido creados para adorar a Dios. Entonces, el primero que vamos a hablar es del altar. Dice Génesis capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar. Y quiero que se quede con eso, porque fíjese usted que con esas palabras yo puedo tener un devocional allí. O sea, si yo empiezo a leer y edificó Noé un altar, ya tengo para toda la semana tener un devocional.
Porque quiero empezar diciendo precisamente que el altar se edifica. El altar requiere tiempo. El altar requiere dedicación. En este caso, en la antigüedad, los altares se edificaban de piedra, de madera. Algunos lo utilizaban para conmemorar, ¿sí? Pero en nuestro momento, en nuestro tiempo, ya ese altar ya no es un altar de madera, ya no es un altar de piedra. Incluso, y sé que hay algunos que pueden estar en contra de esto, incluso trasladan ese momento o trasladan ese tiempo del Antiguo Testamento para nuestros tiempos, diciendo que este pedazo, este trozo de aquí, es el altar, ¿sí? Y digamos que la iglesia lo interpreta como el lugar donde hay levitas, donde hay servidores, donde hay una persona que proclama la palabra, ¿sí? Pero no sé cuál es la palabra exacta, pero no sé si estigmatizar, no sé qué otra palabra, pero prácticamente aquel que está en pecado se para aquí, puede llegar a morir. ¿No le suena eso a usted? ¿Sí? Ahora, no digo que este trozo, este espacio no merezca el respeto, no merezca la reverencia, pero yo creo que el espacio donde está usted sentado también merece respeto, merece reverencia. Incluso me atrevo a decir que aquel lugar es un altar, ¿sí? Y si yo lo traslado al Antiguo Testamento, seguramente esos 4 muchachos ya no estarán vivos. Mire, digo que hay muchas personas que no estarían de acuerdo con esto. Quiero también reconocer que al principio, por dejarme llevar, ¿no? por el aprendizaje en aquel momento, pensé eso. Pero luego yo digo, ¿no? Si el atributo de Dios es la omnipresencia, ¿no? La omnisciencia y la omnipotencia, ¿por qué le quito espacio a Él? ¿Sí? O sea, ¿por qué mi casa no puede haber el mismo respeto y la misma reverencia como lo hay aquí? Pregunto. ¿Sí? Ahora, entiendo que se ha trasladado la forma y la liturgia, la práctica del antiguo a nuestros tiempos. Y la verdad es que los tiempos han cambiado. El Dios es el mismo. La reverencia y el respeto es el mismo. La exaltación al Dios al cual creemos es el mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios que se presentó a Moisés y que le dijo que quitara el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba pisando era santo, ese mismo Dios está presente hoy. Entonces, ¿de qué sirve yo venir y tener respeto por este espacio si resulta que cuando cruzo la línea soy un desgraciado? Dígame que no es así. ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve que yo aquí, porque tengo miedo de que descienda fuego del cielo y que Dios me haga algo, si llego a mi casa y no soy un padre ejemplar o un esposo ejemplar? ¿De qué sirve? Dígame usted. Solo lo traslado a este momento. Vuelvo a repetir, es un lugar de respeto, es un lugar de reverencia, es un lugar donde tengo que saber que me estoy dirigiendo a un pueblo a través de la palabra de Dios, pero tu casa también, tu lugar de trabajo también, ¿sí o no?
Entonces, altar, fíjese usted, y edificó Noé un altar. O sea, se necesita tener conocimiento, conciencia de lo que voy a hacer. No es levantar por levantar, ¿sí? Entonces, fíjese usted que con eso podemos estar hablando mucho, pero sigue diciendo, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos. ¿En dónde? En el altar. ¿Qué ofreció? Holocausto. Y fíjese esto, y percibió Jehová olor grato. Algunos dicen que Dios es argentino, porque le llegó el olor asado, ¿sí? Pero no está hablando de ese olor. No es que le llegó el olor a estos animales asados, no. Fue el corazón de Noé, fue la disposición de Noé y fueron los motivos por el cual él edificó un altar. Y para edificar se requieren unos pasos. Entonces, Jehová dice, y dijo Jehová en su corazón. Fíjese lo que provoca. Esto es impresionante. Lo que provoca un hombre y una mujer de altar. Que los dormidos digan amén. Oiga, es increíble. Apenas he empezado a hablar y ya, no, hombre, no sea así. No me haga eso. Oiga, yo me esfuerzo para investigar un poquito. Yo sé que es viernes, pero vamos que esto le interesa. Mire, dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si Noé no hubiese edificado un altar? No lo dice la Biblia, pero creo que hay claves, hay cosas que usted y yo podemos hacer para mover la mano de Dios. ¿Sí o no? Porque Noé pudo haberse lanzado sobre él todo esa victoria. Hubiese dicho, yo lo hice, ¿sí? Pero lo primero que hizo, yo creo que esto conmueve totalmente el corazón de Dios. Tanto así que lanza tremenda promesa. Y fíjese otra promesa que tiene vigencia hasta el día de hoy. Mientras la tierra permanezca, y esto grábeselo para cuando escuchen noticias, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor. Aquellos que no les gusta el frío, ay, cómo me gustaría todo el año el verano. Usted está rechazando una promesa. Dice, el verano y el invierno, y el día y la noche. Eso es una promesa perpetua hasta que la tierra exista. ¿Sí? Fíjese por alguien que edificó un altar. Entonces, el altar resulta que es mencionado por primera vez en este lugar, en Noé. Es la mención más antigua en la historia del uso de un altar en la adoración. ¿Quién se lo enseñó? ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde lo aprendió Noé? No se sabe. Pero hay algo que sí Dios ha depositado en tu corazón y en el mío, y es que así como me busco la manera, como el hombre se busca la manera de conquistar a la mujer, digo yo que Noé dijo, esta creo que es la mejor forma de conquistar el corazón de Dios. Algunas les gusta el chocolate,
Otras no les gusta porque le engorda, quieren flores. Otras no quieren flores porque entran bichos después a su casa. Sí, hay de todos los gustos. Entonces, el término hebreo traducido altar significa el lugar donde se ofrecen los animales. En nuestros días significa lugar de ofrecimiento. Fíjese usted, partamos de esa base. Lugar de ofrecimiento. Y mire qué cosa más interesante. Si el altar era un lugar donde iba a sacrificar, era el lugar de sacrificio, era un lugar de muerte de animales. Fíjese esto. ¿Qué pasa cuando usted y yo tomamos la iniciativa de ir a alguien que posiblemente me hizo daño a pedirle perdón? Pregunto, ¿no será que estoy levantando un altar donde estoy poniendo en sacrificio mi ego, mi orgullo? No es un ofrecimiento a decir, quiero estar en paz con Dios y con los hombres. Por esa razón es que lamentablemente en nuestros tiempos existen iglesias legalistas y matan a la gente por esta forma de interpretar. Vivimos en un tiempo donde la iglesia cristiana está siendo desafiada a mostrar su buen testimonio en todo tiempo. Y la iglesia está siendo expuesta por errores doctrinales a ser falso, hipócrita, no íntegro. ¿Sí? Entonces, el altar, que es el lugar de ofrecimiento, es donde yo voy a exponer toda mi situación. En el altar no se puede esconder nada. En el altar tengo que llevar todo y que se queme. Es decir, si mi problema es el odio, yo lo llevo al altar, el que es separado, el lugar donde he dicho, aquí voy a hablar con Dios. Y si esa entrega, ese ofrecimiento es genuino, eso va a llegar como olor grato al Señor. O sea, yo no me puedo presentar pretendiendo engañar a Dios. No, sí, Señor, yo lo perdono. No, yo no le tengo odio. Mintiendo, no se puede, porque yo voy a ofrecer. Entonces, para Noé representó el lugar donde podía expresar su gratitud por su protección durante el diluvio y súplica por su misericordia en el futuro. Habíamos dicho en la lección anterior, en la clase, en la prédica anterior, en la enseñanza, que algo que motiva al hombre a adorar a Dios son situaciones externas. Cuando Dios me libra de la muerte, cuando hay situaciones complicadas, mi cuerpo tiende a tomar una postura de decir, Señor, gracias, me arrodillo, lloro, levanto mis manos porque era imposible. Situaciones externas, ¿no? Entonces, para Noé, imagínese usted, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho usted en el lugar de Noé? Primero, yo me lo digo a mí, o sea, Giovanni hubiese construido esa barca. ¿Usted lo hubiese hecho? En un lugar donde era imposible que hubiera un diluvio. ¿Usted lo hubiera hecho? Yo no sé si lo hubiese hecho. Con medidas exactas, con toda situación. Ahora, ¿por qué Noé sí lo hizo? ¿Y por qué después digo a estas alturas, por qué Giovanni sí lo haría? Porque antes de construir la barca, Noé tenía una vida de oración y su oído estaba tan afinado que cuando usted ve esa conversación, dice, oye, Noé tuvo que escuchar audiblemente la voz de Dios para recibir exactamente las medidas de esa barca.
O sea, fue una reunión de trabajo, fue una conversación así, de tú a tú, ¿no? No es que desde el cielo, 20 centímetros, dímetros, 4 millas. No, yo creo que tuvo una conversación normal con Noé y le dijo, así lo vas a hacer. ¿Sí? O sea, incluso desafía. Fíjese qué cosa más impresionante, porque esto es lo que hace Dios con los hombres y mujeres que quieren ir más, que quieren más de Dios. Lo desafía y le dice, vas a meter animales por pareja. Y yo digo, ¿y cómo le digo al león, oye, busca a tu esposa y métete allí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hizo para decirle al elefante? ¿Cómo hizo? Entonces, fíjese el altar. Tengo que edificarlo. Entonces, antes de pasar al siguiente elemento, la pregunta que surge aquí, ¿tiene usted un altar? Y no es un altar hecho como aquel entonces de madera, de piedra. ¿Tiene usted un lugar donde ofrece, donde hay sacrificio, donde hay olor fragante? He de decir que aquí en la iglesia, que nos venimos a reunir, tomamos este lugar como un lugar de rendición. ¿Sí? ¿Esto lo puedo tomar como un altar? Sí, claro que sí. Es un lugar de rendición. Es un lugar de ofrecimiento. Todo esto es un lugar donde yo vengo a exponer mi causa a Dios y donde juntos peleamos y nos ponemos de acuerdo. Pero el altar genera otra cosa. Genera postración. ¿Sí? Hay muchas preguntas con respecto a cómo se tiene que orar. ¿Será que Dios me escucha orando de pie? ¿Será que Dios me escucha orando sentado? ¿Será que Dios me escucha de rodillas? ¿Qué debo hacer para que Dios me escuche? En realidad no hay una fórmula. Lo que sí hay es el motivo, la búsqueda. Y usted, si ha pasado situaciones difíciles, sabrá que cuando la cosa se pone dura, cuando la cosa se convierte en un clamor, su cuerpo le pide estar de rodillas. ¿Sí o no? Su cuerpo le pide moverse. No puede estar quieto. Y usted está ahí caminando de un lado a otro, Padre, pero ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Entonces su cuerpo le pide, no le pide estar sentado. El cuerpo le pide estar sentado cuando usted está cansado, sabe que tiene que orar antes de irse a dormir y dice, Señor, estoy cansado, me voy a dormir en el nombre de Jesús, amén, y pum. ¿Sí o no? Y usted se sienta ahí. Y hay otros que dicen, no puedo orar de rodillas porque me quedo frito, me quedo ahí sobao. De rodillas, imposible. Lo suyo es de pie, pues allí Dios le va a escuchar. Esa es su postración. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y quiero trasladarle el contexto en el momento que le da esta palabra. Primero, Abraham tenía 99 años y él se postró, dice más adelante en este mismo capítulo, que cuando Dios terminó de decirle lo que iba a pasar con él, él estaba postrado, pero se estaba riendo. Se estaba riendo porque dice, ¿cómo es eso? Tengo 99 años, ¿cómo lo voy a conseguir? Pero él se postra también. Cuando uno se postra, es en señal de rendición, pero también como diciendo, Señor, no me hagas quedar en vergüenza. O sea, ¿será que te estás burlando de mí? Y sabe que Dios es tan lindo
que va y se lo repite. Y le dice, serás padre de naciones. Y para que quede constancia, te voy a cambiar el nombre. Ya no serás más Abraham, sino Abraham. Y dice el Señor, serás padre. Primero le dijo que era padre de naciones, pero después lo reforzó más y le dijo, serás padre de multitudes. Y fíjese, le dice Dios, tranquilo. Bueno, al menos se despertaron. Le dice Dios, serás tan fecundo, utiliza esa palabra, fértil, o sea, te voy a dar un poder. Esos espermas van a ir tan poderosos, eso es lo que le quiso decir, que de ti saldrán reyes, gobernadores. Fíjese lo que le dice Dios. Solo porque Abraham, al igual que Noé, entendió que sin altar y sin una actitud correcta no llegamos a ningún lado. Sin doblegar la cerviz, con orgullo y arrogancia, no llegamos a ningún lado. Dígame amén. Pastor, ¿ya va a terminar? Sí, ya voy a terminar. Ya voy a terminar. He sido consecuente con usted. La postración como acción voluntaria provoca obediencia, sometimiento, aprobación, nuevas dimensiones de servicio. Fíjese esa actitud. La postración es una señal de que su oración no es rutinaria. ¿Sí? Que no es una oración rutinaria, que no es una oración por cumplir, es una oración real. Ahora viene lo último, el tercero, la ofrenda. ¿Sí? ¿Cuál hemos dicho el primero? A ver, por aquí, el primero, ¿cuál es? ¿Se acuerda? Altar, ¿sí? Altar. El segundo, postración, muy bien. El tercero, ofrenda, ¿sí? ¿Qué pasa con la ofrenda? La mejor expresión y significado de la ofrenda la vemos en Abraham en el capítulo 22, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Obedeció sin entender el propósito último de su Dios. No como algunos que dicen, no, yo no ofrendo ni diezmo porque yo no entiendo eso. Hay algunos que hay que darle prácticamente una maestría del dar para que se les active, mejor dicho, para que se abra y se extienda la mano y el codo se le rompa. Una maestría, un doctorado en el dar. Y dice, la primera mención bíblica del término adoración, en hebreo sachat, se encuentra en este capítulo, que significa inclinarse o apoyarse en una postura de sumisión y reserva. Ahora yo le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Que yo lo hago y yo lo practico. A ver si usted es capaz de hacer esto. Aparte de ser un movimiento del cuerpo que me activa a hablar con Dios, es saludable para su espalda. Amén. ¿Sí? Es saludable para su espalda. Allá voy. No, fíjese usted. Le van a sonar las rodillas. A ver, trae ejemplo. Que a ver quién lo hace. Fíjese. Ya que estamos. Llama tres. Lo debe hacer, obvio, sin zapato, ¿no? Importante tirar la espalda para atrás, ¿sí? Extender los brazos. La cabeza. Señal de postración, ¿sí? ¿Me están escuchando? Ah, bueno.
Fíjese que cuando yo lo puse en práctica, hay algo en esa postura y lo hacen los árabes. Usted ve cómo lo hacen. Y también lo hacen los judíos. Y parece una situación como que no tiene un efecto, pero tiene un efecto. Un efecto de sumisión como usted no tiene ni idea. Un efecto de reconocimiento hacia Dios, y donde lo primero que hace esa postura es decir: Señor, perdóname, perdona mis errores. ¿Sí? Incluso le digo algo: si está sufriendo de gases y no le sale, total, porque hay una presión. No, le estoy hablando en serio, es así. Se van los gases, hermano. Salen porque salen. Todo es saludable. Le dice Yanina a Oscar Pachas: cuando vayas a hacer eso me avisa para no estar cerca. Bueno. La adoración de Abraham a través de la ofrenda fue una expresión de gratitud por su bondad. La ofrenda de Abraham revelaba su fe sin reserva en la palabra y propósito de Dios, aún sin entenderlos. Porque fíjese que le dice, lo saca de allí sin saber a dónde iba, sin saber la tierra que le iba a entregar. Llevó a su hijo a ofrecerlo sin saber el por qué. La adoración de Abraham hizo que Dios detuviera la mano de él para sacrificar a su hijo y proveyó, me gusta esta frase, y proveyó un sustituto para morir en el altar. Lo mismo que pasó allí, exactamente lo mismo, fue lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Detuvo la mano del diablo, el espíritu de muerte, detuvo una sentencia terrible y dijo: tengo al sustituto perfecto, mi Hijo. La ofrenda más grandiosa que ha impactado la nación, el mundo entero. Él dijo: tengo el sustituto perfecto. A diferencia de la situación de Abraham, que el sustituto, ¿qué fue? ¿Se acuerda? Un carnero, una cabra. Entonces, la adoración de Abraham ratificó el pacto que había hecho antes de que sería padre de multitudes y serían benditas todas las familias de la tierra. Fíjese que con Abraham arranca una nueva dispensación. Porque la dispensación, una de las cosas que marca la dispensación es que todo tiempo, todo pacto que Dios hace con el hombre lleva una señal. Y la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿quién se la sabe? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No mira el techo, ahí no está escrito, no. La circuncisión. Esa fue la señal. Dijo: yo voy a cerrar este pacto contigo. Voy a hacer un pacto y es un pacto eterno. Es un pacto que a día de hoy lo que Dios hace con el hombre y la mujer es que pide que sus corazones sean circuncidados. Porque esa es la señal inequívoca del tiempo de la gracia de alguien que reconoció a Cristo como su Salvador, la circuncisión de su corazón. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar tu adoración? El que ofrece lo mejor a Dios en adoración recibirá la aprobación y bendición de Él, y será el medio por el cual Dios ha de bendecir multitudes. Solo le he traído 3. Y fíjese lo que podemos llegar a mover.
¿No le gustaría a usted mover todas esas situaciones? Ahora, ¿cuál es el arma que utiliza Satanás? Que el altar sea el sofá, la angustia, la tristeza. Ese es el altar donde no hay sacrificio, donde no hay olor grato, donde no hay olor fragante. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás lo que intenta es desestructurar, dañar las familias de creyentes para que el altar se caiga, para que el altar se rompa. Si no hay altar en tu casa, si no hay altar en tu familia, si no hay allí un altar donde se pueda ofrecer a tus hijos, tu trabajo, tu vida, si no lo hay, es una puerta abierta para Satanás, para el enemigo. Entonces hoy hemos aprendido que la adoración es mucho más que cantar música lenta. Utilizo la música para poder entrar, para que me ayude. Porque al fin y al cabo las canciones son palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando yo escucho esas canciones, yo lo que estoy escuchando es palabra de Dios. Eso no se me vaya a acomodar decir, el pastor dijo que las canciones eran palabra de Dios y ahora yo no voy a agarrar la Biblia. Amén. Póngase en pie, por favor.